Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo. Esta emisión vamos a dedicar a hablar de la escalada en la guerra entre Israel e Irán, justamente refiriéndonos a los últimos acontecimientos de esta guerra que lleva 7 días desde el viernes pasado inicialmente. Los hechos de hoy, un ataque tal vez el más grande que ha recibido Israel por parte de Irán contra un hospital en el sur de Israel, uno de los hospitales donde justamente no se encontraban personas, había sido evacuado en las últimas horas, pero sí 40 personas resultaron heridas por este ataque. También la bolsa de valores estuvo afectada por este ataque de cerca de 30 misiles que envió Irán en las últimas horas en este conflicto que cada día crece más. Hoy nos acompaña nuestra analista internacional de Noticias Caracol, María Teresa Aya. Bienvenida, un gusto saludarla. Carolina, como siempre, un gusto estar con ustedes en Sala de Prensa. Y también nos acompaña Manuel Férez, analista especializado en Medio Oriente. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y bueno, entremos en materia. Este conflicto que aunque lleva años, tiene una nueva etapa que inició el pasado viernes con un ataque que ha lanzado Israel a Irán, principalmente a sus instalaciones nucleares. Y vamos a hablar específicamente de la razón, el motivo por el cual Israel hizo este lanzamiento a estas instalaciones y también mató a varios líderes iraníes. Justamente las armas nucleares. Teresita, ¿qué significa para Irán y para el mundo específicamente que allí se fabriquen armas nucleares y qué es lo que quiere Israel específicamente con este ataque que ha dicho es preventivo? Carolina, hay muchos países que tienen armas nucleares. Los 5 grandes son los 5 miembros del Consejo de Seguridad: Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, pero también hay otros y en la región asiática, hablemos de India, de Pakistán. ¿Cuál es el problema entonces con Irán? Y es que Irán es un enemigo para muchos de los países occidentales y hay que decirlo también para muchos, por ejemplo, árabes que no lo ven con mucha confianza en la región. En ese sentido, el que un régimen que puede ser inestable, que ha patrocinado en el pasado ataques terroristas en Europa, en la región, a Hamas, a Hezbollah, a los hutíes, que tenga armas nucleares y patrocine terrorismo y hablar de eso en la misma frase es complicado. Entonces, Irán, que es el enemigo número 1 de Israel, se vio atacado por Israel en una manera preventiva, para prevenir que acabe de desarrollar estas armas nucleares. Y por eso, como decíamos antes, por esa visión del mundo de que mejor que un grupo o un país que apoya a grupos terroristas no tenga armas nucleares, hemos visto casi que un apoyo tácito al ataque preventivo de Irán. Y esta pregunta va dirigida a Manuel Pérez. Justamente usted es especialista en Oriente Medio, este nuevo frente de guerra de Israel, porque recordemos ya tiene uno en curso en Gaza, en el Líbano, también con Yemen y ahora Irán, que si bien mencionamos no es una guerra nueva, entre comillas, ha sido específicamente estos últimos días muy intensos, 7 días de ataques correspondidos, es decir, ataque mutuo entre Irán e Israel. ¿Qué papel juega Estados Unidos en este conflicto, específicamente con Donald Trump, que recordemos es absolutamente aliado de Israel? Se oye súper mal. Y de Netanyahu. Sí, le decía que justamente ya volvemos con nuestro invitado, el papel de Estados Unidos, Teresita, porque justamente hemos visto a un Trump muy activo, pero a la vez muy indeciso en saber qué va a hacer, si no se va a involucrar en el conflicto. Ha dicho tal vez sí, tal vez no. También ha hablado de un plazo de 2 semanas, que dice que va a dar 2 semanas tal vez en una esperanza de poder tener un acuerdo con Irán. Pero ¿usted cree que sí se va a poder llegar a un acuerdo de las armas nucleares? Para Estados Unidos, tal vez es tan grave como para Israel el que un país como Irán, en el que no se puede confiar, como decíamos antes, tenga estas armas nucleares. Porque Irán, hay que decirlo que después de 1979, la revolución que llevó al poder al régimen islámico, declaró 2 grandes enemigos para su existencia. Israel, con quien hay que acabar y no tiene derecho a existir en el Medio Oriente, y Estados Unidos. Lo llamó el gran Satanás, recordemos eso. Entonces, Estados Unidos lo reconoce como un enemigo y por eso apoya
100% lo que está haciendo Israel. Dicho eso, hay que reconocer que se venía negociando entre Estados Unidos e Irán un acuerdo para limitar el uso del uranio enriquecido en Irán y que no se diera esta bomba. Ahora, es un acuerdo que tenía muchas aristas. Estados Unidos decía, no puede Irán de ninguna manera tener nada de uranio enriquecido. Irán decía, el uranio enriquecido también puede ser parte, por ejemplo, de energía nuclear. Pues ese es el argumento de Irán. Exacto. Lo usa de una manera positiva y pacífica. Así lo mostraba. Estados Unidos dijo, no, para nosotros es cero o nada, es decir, una línea roja. ¿Qué es lo que quiere Trump y por qué se va a demorar 2 semanas? Porque él quiere ver si con todos estos ataques de Israel y con las amenazas que le han hecho a Irán, Irán se echa para atrás y dice, antes de que Estados Unidos intervenga, firmemos un acuerdo. Está jugándosela a la diplomacia, pero en el tema nuclear. Y justamente la misma pregunta para nuestro invitado, Manuel Férez. Usted que es especialista específicamente en Oriente Medio, hablamos del papel de Estados Unidos, la importancia también que ha tenido Trump en estos últimos días con sus intervenciones directamente en si interviene o no directamente en la guerra a Irán. ¿Cómo usted lee el papel de Estados Unidos y por qué Trump dice que en estas 2 semanas puede alcanzar un acuerdo? ¿Usted cree que se puede alcanzar un acuerdo? Que Trump se nos presenta como un presidente que las circunstancias, no solo en el tema Irán-Israel, sino también en el tema Ucrania-Rusia, lo están superando. Por lo menos eso es lo que parece, ¿no? Mucha gente le atribuye una estrategia a parece ir a confusión, tomarse el tiempo, no tener una resolución dura, hacerse para atrás, de ahí estos conceptos como de taco, ¿no? Eso, Trump siempre chicken out, o sea, como que se hace para atrás, ¿no? Yo quiero decir algo un poco relacionado a lo que estaban platicando tú y María Teresa. Hay que recordar que el 12 de junio, antes de que iniciara esta reacción de Israel contra Irán, la Agencia Internacional de la Energía Atómica había publicado, y está disponible, un documento muy alarmante que decía que el régimen iraní, la autocracia iraní, no estaba cumpliendo con los mínimos requerimientos para poder verificar el enriquecimiento de uranio y que de hecho había indicaciones de que había movimiento de uranio enriquecido de instalaciones que no estaban al acceso de estas revisiones de la Agencia de la Energía Atómica. Eso nos conlleva a un tema que es importante. Para Israel, que Irán tenga la capacidad de hacer una bomba atómica es una línea roja a nivel estatal. Mucha gente le atribuye a Netanyahu, pero no, esto es una línea estatal. Esto es una base desde la cual Israel dice, Irán nunca puede desarrollar capacidades nucleares que me amenacen de esta manera. Y desde ahí yo reacciono. Ahora, decían ustedes un poco que esto es parte o es otra guerra. Yo creo que es parte de una guerra. Todo lo que pasa en Gaza, lo que hoy pasa en Siria, lo que pasa en Líbano, con Hezbollah, con Hamas, la caída de Bashar al-Assad, el problema que hay en Yemen con los hutíes, es parte, y los historiadores militares no lo enseñarán, de una gran guerra que lleva permanentemente Irán contra el Estado de Israel. Hay una diferencia importante. Para la República Islámica de Irán, el enemigo es el Estado de Israel. Hay que destruir al Estado de Israel. El enemigo de Israel es el régimen teocrático en Irán. Ahí aparece Trump, que enfrenta esta situación en la cual él pensaba que podía negociar. También hay que recordar a los que nos ven que Trump le dio 2 meses, 60 días a Irán para que empezara a renegociar. Cuando Israel ataca a Irán es el día 61. ¿Qué hizo Irán los anteriores 60 días? Arrastró los pies, cambiaba la ubicación de las reuniones, las posponía. Esto hay que irnos hasta atrás. Cuando Obama en el 2015 le abre la puerta a las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, pero también las agencias internacionales, en realidad si lo analizamos lo más fríamente posible, Irán nunca dio señales positivas de renunciar a su capacidad de enriquecimiento de uranio y plutonio, que son parte indispensable de un arma nuclear. Entonces nos enfrentamos con un Trump que hoy da otras 2 semanas. Ahorita que estamos hablando se anuncia, no sé si sea cierto, probablemente sea falso, estamos llenos de fake news, que se ha impactado en el vecindario donde está escondido el ayatollah Jamenei. Eso abriría otra perspectiva que es la sucesión, que ya se había hablado durante mucho tiempo en Irán cuál sería la sucesión del líder supremo. Y entonces, para terminar mi respuesta, nos aparece un presidente norteamericano que no nos da señales claras y concretas de cuál es su camino. Insisto, para algunos colegas míos eso es parte de una estrategia,
para mí, es parte de una confusión de un presidente que creyó que con discursos y con amenazas iba a solucionar problemas del Medio Oriente que son muchísimo más complejos y que requieren acciones concretas. Justamente con eso que usted dice, recojo, ¿y será que Trump está presionado de alguna manera por Netanyahu? Porque si bien ha sido como libre albedrío de saber si, de decidir más bien si interviene o no en la guerra, de alguna manera Netanyahu lo tiene presionado por esa alianza histórica. Teresita, ¿usted qué opina? Yo acá retomo una frase que nos decía el profesor Férez, y es que decía que la destrucción de Irán es una política del Estado de Israel, no una política personal. En ese sentido es una política que la gente en Israel toda está detrás de ella y apoyan lo que se haga para evitar que Irán siga enriqueciendo el plutonio y el uranio y pueda tener esta bomba. En ese sentido, recordemos que el primer ministro Netanyahu había tenido unos meses muy difíciles por la guerra en Gaza, pero sobre todo por el tema, llamémoslo, reputacional que tiene él. Muchos en Israel hablaban de la guerra de Netanyahu contra Gaza, no la guerra de Israel. En ese sentido, la guerra contra Irán recupera un poco ese sentimiento de la guerra es de Israel contra Irán, no es del primer ministro Netanyahu. Y sí, el primer ministro Netanyahu dicen que precisamente ese apoyo de Estados Unidos era indispensable para él en esta guerra. Así sea tácito, digamos que ya le está ayudando desde los portaaviones, por ejemplo, con la destrucción de los misiles que vienen a atacar a Irán, y que ya en su primera visita, recordemos que Netanyahu fue de los primeros el que en llegar a Washington a hablar con él, le había dicho: presidente, usted no puede pasar a la historia en su segundo mandato como el presidente que permitió el arma nuclear en Irán, y lo venía presionando también por ese lado. Y justamente hablando de la bomba nuclear, que se ha hablado, por ejemplo, de la madre de todas las bombas, esta que tiene Estados Unidos, que es GBU-57, y que esta sería la que emplearía Estados Unidos para atacar estas instalaciones subterráneas que tienen allí en Irán, pero que Trump también está indeciso porque cree que tal vez no puede del todo con esta bomba derribar esas instalaciones. Profesor Férez, ¿usted cree que de alguna manera la parte armamentística, la capacidad que tiene en este momento Israel, teniendo en cuenta que sigue con sus otros frentes de guerra, que de alguna manera tiene apoyo de Estados Unidos, puede ser esto un atajo de momento para no bombardearlos con mayor fuerza? Buena pregunta. Yo no soy experto en términos militares, pero he leído a bastantes especialistas estos últimos días en el desarrollo militar israelí e iraní y coinciden en lo siguiente. La mayoría de ellos coinciden en lo siguiente. Israel tiene la capacidad militar para hacer un operativo, como lo vimos, de ralentizar, atrasar o por lo menos pausar de algún momento el desarrollo nuclear iraní. Ha matado científicos vinculados a el programa nuclear, ha hecho ataques precisos a instalaciones nucleares, pero como tú bien decías, la única bomba que permitiría llegar al corazón, es muy profundo, donde Irán construyó sus instalaciones centrales del proyecto nuclear, solo la tiene Estados Unidos. Ahora, eso nos lleva, o sea, esto dicho de que el ataque militar israelí, en términos puramente militares, ha sido un ejemplo militar. O sea, por la velocidad, por la capacidad, por la precisión, atacaron desde dentro, tenían infiltrados del Mossad y otros servicios de inteligencia en Irán, impidieron los misiles de defensivas iraníes, lograron bombardear muy efectivo. Pero la pregunta que tenemos es cuál es el fin de esta guerra. Terminar completamente la capacidad nuclear iraní. Entonces sí necesitas el apoyo de Estados Unidos. Pero si la idea es que el régimen se sacuda, creo que Israel ya lo logró. De hecho, el cuestionamiento ahorita lo tiene Irán. Si pensemos, si la República Islámica acepta negociar con Estados Unidos, es una derrota para Irán. Pero si Irán se niega a negociar con Estados Unidos y sigue perdiendo militarmente, también es una derrota. O sea, lo que está tambaleándose es el régimen. Y eso de alguna manera lo logró Israel. Ahora, también es cierto, como bien decían ustedes, que hay un cálculo político de Netanyahu, pero sí quiero decir algo. Estas decisiones no son capricho de Netanyahu. Podemos pensar lo de Gaza, porque en Gaza tenemos un problema de que este mismo Israel, que logra un ataque eficientísimo y quirúrgico con un enemigo tan complejo como es Irán,
no ha llevado la misma precisión y prudencia en Gaza. Una zona mucho más pequeña, más controlable, claro, es un tipo diferente de guerra, pero ahí tenemos un cálculo político más claro, ¿no? En Gaza, alargar la guerra, el tema de los rehenes. Yo creo que hay que saber diferenciar entre un cálculo político en Gaza y una ventana de oportunidad militar que se le abrió en Irán, que también tiene mucha cola, ¿no, queridas? O sea, esto ya lleva desde el 2024, cuando Irán lanzó estos drones interceptados por Israel, cuando Hezbollah se vio diezmado, cuando cae Bashar al-Assad, aliado de Siria, o sea, de Irán, Irán se quedó sin sus proxies. Y eso le abrió una ventana de oportunidad a Israel que tenía que aprovechar. Tiene muchas similitudes, ¿tú saben qué, muchachas? Con la guerra del 67, ese ataque sorpresivo de Israel, que cuando destruye la capacidad militar de Egipto, pero no logró un cambio político. Y aquí lo voy a dejar. Israel puede lograr, como le ha pasado en la historia, objetivos militares, los puede lograr, pero no lograr sus objetivos políticos, que sería un cambio de régimen, que eso lo podemos discutir si quieres ahora, qué implicaría o cómo podría ser un cambio de régimen en Irán, ¿no? Justamente iba para allá, porque la joya de la corona para Netanyahu, como lo he dicho esta semana, es matar al líder supremo, al ayatolá, Ali Khamenei. Y él ha dicho en, digamos, tiempos pasados, días recientes, que la muerte para Israel. Entonces, básicamente Netanyahu dice, vamos a matar a quien nos desea la muerte, y tal vez ahí se puede confundir un poco el objetivo real de este ataque. ¿Es algo político? ¿Es algo para acabar con el régimen iraní? ¿O de verdad sí es para atacar estas bases nucleares y evitar una bomba nuclear? Teresita, ¿usted qué opina? Carolina, yo creo que detrás de todos los israelíes siempre está esa idea de ¿cuándo será que vamos a acabar con este régimen de Irán que nos ha declarado la guerra desde el año 79? Nuestro derecho a existir. Ellos dicen, no puede haber un Estado israelí en el Medio Oriente. Entonces, eso siempre va a estar ahí de alguna manera sobre la mesa. Ahora, dicho eso, hay que tener en cuenta que acabar con un régimen, así sea el régimen del enemigo, en un país como Irán, en una región como el Medio Oriente, no se nos puede olvidar. Empecemos el caso más reciente, nos hablaba el profesor Férez de Siria. ¿Qué pasó cuando cae Bashar al-Assad? Sí, se debilitan los aliados de Irán, es cierto, se debilita lo que es su eje de resistencia, pero vemos que Siria le ha costado, ya pospuso las elecciones, salir después de regímenes tan autoritarios es desestabilizante, por lo menos en unos primeros momentos. Irak, cuando acabaron con Saddam Hussein, que era el malo de todos los malos, también no solo duró años en volverse a estabilizar la zona y el país, sino que se dice que de esta desestabilización, de la caída de Hussein, salió, por ejemplo, ISIS. Entonces, cuando se habla de acabar con un régimen en una región tan volátil como el Medio Oriente, hay que haber pensado también las consecuencias, por lo menos a un mediano plazo. Y profesor Férez, ¿usted qué opina, sumándole a esta pregunta, cuál sería el panorama si definitivamente dan de baja, asesinan al líder supremo? Porque vimos con los jefes de la Guardia Revolucionaria que ya mataron y ya hay nuevos. Hoy decía uno de los funcionarios, es muy triste la muerte de los científicos, es triste la muerte de nuestros líderes, pero ya tenemos su reemplazo. Entonces, ¿qué opina usted al respecto con la pregunta anterior y esta de un eventual asesinato del líder supremo? Bueno, Irán, el régimen iraní, ha tenido problemas en la sucesión. Si recordamos que este accidente en esta frontera con Azerbaiyán, ¿se acuerdan de Ebrahim Raisi? Ebrahim Raisi, que era el presidente en ese momento de Irán, estaba siendo preparado como posible sucesor del ayatolá, del líder supremo, porque hay varios ayatolas, ¿no? No hay un solo ayatola, pero hay un ayatola que es el líder supremo. Bueno, esa muerte de Raisi en ese accidente de helicóptero abrió otra crisis al interior de los Pasdaranes, los guardias revolucionarios, y también de la Asamblea de Expertos, porque aparece como posibilidad alguien que no es tan positivo, que es el hijo del actual líder supremo, que se llama Mojtaba Khamenei. Es el hijo, implicaría crear una dinastía. Eso es contrario a los principios de la República Islámica. O sea, que el ayatollah diga que su hijo es su sucesor, para muchos sectores duros en Irán, es una herejía. Eso no puede haber una dinastía familiar ocupando el cargo de líder supremo. Pero esto también lleva a un vacío de sucesión. Y eso justamente es lo que no podemos dilucidar desde fuera, porque estas son discusiones internas que pocas veces se les da luz, ¿no? Pero también es cierto lo que decía María Teresa, el vacío de poder
tiene que ser pensado cuidadosamente, porque estamos ante una sociedad que repudia a su líder supremo. ¿Cómo lo sabemos? Por las bajísimas participaciones electorales que ha tenido el régimen en los últimos años, por las manifestaciones que desde el 2009 se han mantenido en la sociedad civil iraní, una sociedad civil que padece uno de los regímenes más autoritarios del mundo. Irán, muchachas, es el país que más ejecuta a ciudadanos del mundo. Solo en 2024 mató a más de 964 ciudadanos, los ejecutó. Entonces es un régimen de terror, pero también es un país diverso. De hecho, todas las instalaciones militares iraníes están en la parte oeste del país. Esta parte es la parte minorías, ¿no? Como los azerbaiyanos, los kurdos, los baluches, los aguas. Entonces, estamos ante un país diverso, complejo, que ha tenido mucho tiempo la bota bajo el cuello, sobre el cuello, y que la caída del líder supremo crearía un caos que probablemente los sectores duros y el ejército cooptarían, ¿no? Es una situación complicada que no se puede resolver tan sencillo y no sabemos porque es incierto. Estamos ante una incertidumbre absoluta, pero ese es un tema importante que empezamos a visualizarlo a los que nos ven. Y otra arista de este tema, bueno, tiene mucho tanto de ancho como de largo, y es también, no olvidemos, los países europeos, que de alguna manera están no directamente involucrados, pero sí que mucho, sobre todo Francia, por ejemplo. Mañana en Ginebra va a haber una conversaciones nucleares donde va a estar el presidente iraní y justamente países de la Unión Europea. No sabemos a qué acuerdos sí, acuerdos puedan llegar mañana específicamente, pero ¿cuál es el papel de estos países europeos, Teresita? También potencias. Carolina, es muy interesante, hablaste de Francia. El presidente Macron estaba llamando hasta la semana pasada a una reunión en el marco de Naciones Unidas para el reconocimiento a Palestina como Estado, algo que era impensable frente a la relación antes de la guerra en Gaza con Israel. Sin embargo, y esto era por el tema humanitario, por todo lo que estaba pasando. Ahora, después del ataque de Israel a Irán, Francia dijo, se cancela la reunión en Naciones Unidas y estamos detrás de Irán. Y es que acá es esa máxima de las relaciones internacionales, profesor, que a los alumnos les gusta trabajar y oír, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y resulta que Irán es mucho más poderoso como enemigo para los franceses que lo que puede ser Palestina como amigo. Entonces cambió un poco la dinámica también en Europa, cambió ese tema humanitario y están centrados en, uno, cómo evitar una debacle nuclear con Irán, que es, como decíamos antes, poco confiable, y dos, cómo primero resolver ese problema y después volvemos a los temas más normativos para la Unión Europea. Y esto se refleja en otros países también. Profesor Pérez, ¿cuál es su opinión respecto justamente también a la intervención de estos países o el papel que tiene la Unión Europea en este conflicto? Bueno, yo veo una Europa confundida y superada. Una Unión Europea confundida, por ejemplo, cuando no supo cómo resolver el tema de Azerbaiyán con Armenia y traicionó a los armenios a expensas de la dictadura de Azerbaiyán, aliada de Israel, por cierto. Una Unión Europea que se ha visto superada también por la agresión rusa contra Ucrania y que ha arrastrado los pies para permitir a los ucranianos defenderse. Por cierto, ese mismo mundo que valida que Israel se defienda impide que Ucrania se defienda. O sea, hay que tener luego esa discusión, ¿no? Y también una Unión Europea que ha pensado que resolver el tema palestino es simplemente declarar el Estado palestino, cuando lo que hay que crear son las condiciones pragmáticas para crear un Estado palestino viable. Yo creo que las expectativas de Europa se han visto un poco chocadas con la realidad. La realidad es que si queremos arreglar algún día, no solo el tema palestino, también el tema de Líbano, también la viabilidad de Siria, la viabilidad de Yemen, la viabilidad de Irak, antes de abordar esos temas tenemos que resolver el tema del régimen iraní y permitirle a los iraníes ser libres por primera vez en su historia. Los iraníes no han sido libres nunca en su historia, desde 1905, que los traicionaron por su movimiento constituyente, 1953, cuando Estados Unidos y Gran Bretaña se llevaron a Mossadegh, que había ganado las elecciones democráticas, en el 79, cuando traicionaron a socialistas, comunistas y personas seculares que hicieron la revolución y le entregaron, porque eso pasó, se le entregaron a los ayatolas y mulas
2009, cuando se abandonó al movimiento verde. O sea, constantemente la sociedad iraní ha sido traicionada por esa Europa que habla de democracia, libertades y derechos humanos, y hoy tiene otra vez otra oportunidad de decir cómo hacemos que haya una transición de un régimen que estructuralmente reprime, que estructuralmente margina, que estructuralmente asesina, a una posibilidad de un Irán instalado de alguna manera más acorde y más cordialmente con el vecindario. Ese es el gran problema y yo no veo políticos orientándonos a pensar la situación desde ahí. Bueno, para ir redondeando un poco este tema que tiene bastantes aristas, voy a empezar por María Teresa. Teresita, ¿cuál es la conclusión que usted hoy, sin saber por supuesto la decisión que tomará Trump en las próximas 2 semanas y si Irán cederá? ¿Qué le espera a Oriente Medio, específicamente a Irán, en este conflicto? ¿Cuáles son las salidas que usted ve? Irán tiene la opción de negociar, de moverse en una diplomacia tal vez de bajo perfil, hablando poco y haciendo mucho, tal vez en Ginebra, buscando apoyo frente a un presidente Trump que es agresivo tanto en lo verbal como en lo no verbal, pero estamos frente a una región que ha vivido este conflicto no por 40 años, sino por décadas, por siglos. Los persas contra los árabes, los sunitas, una rama del Islam, contra los chiitas, que es la rama mayoritaria en Irán. Y yo creo que es un problema, estamos viendo una batalla, desafortunadamente, en una guerra que no termina. Bueno, ese es un panorama. Y ahora, profesor Pérez, ¿cuál es su conclusión después de nuestra charla de hoy y lo que se espera que pase en las próximas 2 semanas? Bueno, no sé qué va a pasar las próximas 2 semanas, puede pasar cualquier cosa y eso creo que la historia y los días recientes nos lo indican. Lo que sí creo que estamos caminando es un Medio Oriente liderado por Turquía. Si hay un país que gana con todas estas crisis, es Turquía. Turquía se ha posicionado para su provecho en todas estas circunstancias de manera provechosa para ellos y nadie está presionando a Turquía. Turquía opera libremente en Chipre, que ocupa, en Siria, que ocupa, en Irak, que incide. O sea, Turquía está teniendo las cartas ganadoras. Creo yo que el régimen iraní está en sus últimos momentos. El régimen teocrático iraní, duro, está en sus últimos momentos. Puede haber modelos de reforma difícil porque pierde la legitimidad religiosa. Pensemos que esto se funda como una república islámica. Y dentro de esa república islámica, esa revolución hacia afuera es un mandato. Es un mandato, lean su constitución, lean la constitución de Irán. Hay que exportar la revolución. Pero también creo que tenemos ante un país, y esto no lo platicamos, y con esto me quiero despedir, un país que tiene una diáspora interesantísima. Los invito a todos los que nos ven que vean y estudien un poco la diáspora iraní que está en Estados Unidos, en Europa, amplia, y es una diáspora que tiene voces interesantes, no la de Reza Pahlavi. Reza Pahlavi no es una opción, en mi opinión es regresar a una monarquía que también es rechazada. De hecho, uno de los eslóganes de los cánticos en Irán es muerte al dictador, sea Shah o sea Ayatollah. Creo que nos haría bien escuchar a más voces iraníes, escucharlos y entender sus deseos, sus orientaciones, sus deseos políticos y trascender esta dicotomía, como bien decían ustedes, de guerra permanente. El profesor ahí me hace volver a un tema que habíamos hablado previamente, Teresita, es el papel de Turquía, que parece aparentemente de momento en silencio o cauteloso, pero que bastante tiene que ver. ¿Cuál es su opinión respecto a Turquía en el conflicto? Totalmente, Carolina. El presidente Erdogan ha cambiado un poco esa visión de Turquía. Yo a veces me debato entre si Turquía es un país con racionalidad occidental y corazón musulmán, o corazón occidental y una racionalidad musulmana. Y ellos están en ese debate, sobre todo en este siglo, una vez que la Unión Europea le ha dicho tantas veces no va a entrar a la Unión Europea, pero sí necesitamos que siga siendo un miembro de la OTAN. Ellos se sienten un poco maltratados y eso ha hecho que volteen a mirar a sus raíces islámicas, al mundo islámico. Lo hemos visto como mediador en Ucrania y todo eso nos hace pensar en una Turquía que se quiere fortalecer frente a los intereses de Occidente, llamémoslo Unión Europea o los demás países occidentales, y está viendo esto para pescar, como decía el profesor, en aguas revueltas, en donde puede salir él como un triunfador, una potencia regional por encima de los intereses de Arabia Saudita y de Irán, que son dos países que han querido liderar en el Medio Oriente,
pues dejémoslos que ellos se enfrenten, dejémoslos que haya una guerra en la zona. Yo estoy un poquito aislado y voy a ver qué pasa. Muy interesante el papel que puede jugar Turquía. Bueno, bastante tela por cortar este tema. Muchas gracias, profesor Manuel Férez, analista especializado en Medio Oriente. Muchas gracias por sus luces en el tema. Nos vemos, que estén muy bien. También a usted, María Teresa, muchas gracias como siempre por acompañarnos y a ustedes por acompañarnos en Sala de Prensa. También los invitamos a que sigan con la programación de Noticias Caracol en vivo. Feliz noche.